días, hermanos y hermanas. Que Dios me le bendiga a todos. Que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias. Le damos las gracias a Dios porque nos ha dado un día más. Un día del cual tú y yo no somos merecedores. Porque ciertamente, dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el hombre, cuando fue creado en el principio, estaba antes del pecado instituido en la gloria de Dios. Es decir, que el hombre reflejaba la imagen de Dios, reflejaba el carácter de Dios. Era hijo de Dios. En Génesis capítulo 5, en el verso 3, vemos que la palabra allí dice que Adán tuvo un hijo conforme a su imagen y semejanza. Es decir, esto es después del pecado. Quiere decir que cuando Dios creó al hombre, también que lo hizo conforme a su imagen y semejanza, en Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, el hombre también era hijo de Dios, reflejaba el carácter de Dios. Ahora bien, el hombre en el principio, que reflejaba el carácter de Dios, el hombre solamente se inclinaba al bien. Dice Génesis capítulo 1, verso 31, que Jehová hizo todo bueno en gran manera. Es decir, que el hombre fue hecho en gran manera, solamente sus inclinaciones eran al bien, no al mal. Pero ya se estaba obrando en el cielo una rebelión en el cielo, que el hombre también se hizo partícipe de esta rebelión. Tanto el hombre como la mujer se hicieron partícipe de esta rebelión, y no más que esta rebelión era contra el mismo Dios. Inició en el cielo esta rebelión, e inició con un querubín, porque aquel querubín deseaba una posición del cual no le pertenece ni a ángeles ni a hombres, sino solo a Dios le pertenece esa posición. Pero aquel querubín estaba codiciando esa posición. De manera que el tema de hoy tiene que ver con evitemos las trampas de Satanás. Y antes de iniciar nuestro tema, hagamos una oración para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en este estudio de la presentación de la palabra de Dios. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús por tu misericordias, por tu bondad y por ser bueno con nosotros. Señor, rogamos para que quite todo ruido de nuestra mente y que el Espíritu Santo esté con nosotros y en nosotros, guiándonos a toda verdad a través de tu santa palabra. Padre Celestial, tu palabra se presenta y será presentada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ubicamos en el capítulo de Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, cuando hubo una guerra en el cielo, habla Apocalipsis capítulo 12, donde allí se levantó aquel querubín que le llaman el dragón. Se levantó contra Miguel y sus ángeles. Es decir, que luchaban el dragón y sus ángeles contra Miguel, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Dice que el dragón no prevaleció, habla Apocalipsis, y fue expulsado del cielo. De manera que hubo un ay para la tierra.
ay de los moradores de la tierra, porque el enemigo ha descendido con gran furor y vino a tres cosas del mundo: a matar, a hurtar y a destruir. Es decir, tú y yo somos ese blanco del enemigo, que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. El primer blanco del enemigo fue Dios en el cielo. Es decir, su blanco era obtener el trono de Dios, pero no prevaleció. Y también aquí en la tierra, tú y yo somos su blanco. ¿Por qué somos su blanco? Porque el enemigo a toda costa está evitando que tú y yo manifestemos la gloria de Dios en nosotros. Y vamos a ver qué nos dice este comentario en cuanto a este capítulo, a esta cita bíblica. Nos dice que Satanás está reuniendo sus fuerzas para combatir contra el avance de la obra. Tratará de traer vituperio sobre la obra de Dios, haciendo que el hermano se levante contra el hermano e introduciendo elementos de sospecha y malas suposiciones. Es decir, Satanás hace que el hermano se levante contra quién, contra el hermano. La palabra de Dios nos dice que la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas, contra el príncipe de la hueste de los aires, que ese príncipe es el mismo Satanás. Es decir, que el enemigo, la manera en la que él hace que el hermano se levante contra el hermano es creando escenas de sospechas. Por ejemplo, nos dice en este comentario, dice que no maquinen para mal el uno contra el otro. Y dice que él hace que se levante contra el hermano e introduciendo elementos de sospecha y malas suposiciones. Dice, me siento impelida a decir a nuestro pueblo, no maquinen para mal el uno contra el otro, no alberguen incredulidad en sus corazones, no den lugar a la sospecha contra los hermanos y las hermanas. Esta es una de las formas más exitosas en las cuales Satanás trabaja para indisponer los corazones de lo que debieran estar haciendo la obra de Dios. ¿Qué sucede, hermanos y hermanas? Tal vez tú que me estás observando, tal vez no pertenezca a una iglesia o tal vez no sea cristiano, pero el enemigo hace lo mismo con cualquiera. Lo hace con los que están dentro de la iglesia, que debieran ocuparse en la obra de Dios, haciendo que un hermano sospeche de otro hermano. Y así, por ejemplo, si tú, que eres mi hermano, estás conmigo en la iglesia y yo sospecho de ti, mi corazón se indispone para hacer la obra de Dios, porque yo me ocupo de la sospecha que yo tengo contra ti y me levanto contra ti. Y así el enemigo, ¿qué hace? Inhibe el esfuerzo, la obra de Dios, haciéndola inerte, la paraliza. Dice que nos aconseja que pasemos mucho tiempo en oración ferviente por nosotros mismos. Dice, hablen y actúen como si estuvieran en la presencia de Dios. Es decir, todo lo que tú y yo hacemos aquí en la tierra son anotados por ángeles y Dios lo sabe todo. Nos aconseja que en este comentario que actuemos como si estuviéramos en la misma presencia del Dios vivo, porque nosotros somos como un libro abierto para Dios. Nuestras obras son anotadas en el libro. El mismo Moisés, cuando el pueblo pecó contra Dios, él deseó que él mismo fuera borrado del libro. Le dijo a Dios, bórrame a mí de tu libro. Pero Dios le dijo, no, Moisés, al que peque contra mí, a ese borraré de mi libro. Es decir, tus obras, mis obras son anotadas en libros. También nos dice que el descontento comenzó en el cielo, debido a que Satanás no pudo tener la posición que codiciaba.
El descontento y la desconfianza nunca antes habían entrado en corazón alguno. Cuando Satanás comenzó su mala obra, él mismo no vio a dónde habría de conducirlo, pero los pensamientos que habían estado albergando de manifestación se manifestaron después de un tiempo en sugerencia para el mal, y éstas, difundiéndose entre los ángeles, condujeron a la gran rebelión que fue el comienzo de toda desgracia y miseria que han caído sobre la humanidad. Es decir, esta guerra de la cual te mencioné en Apocalipsis 12 se produjo por las maquinaciones de Satanás, por las obras de Satanás. Así también Satanás trata de que tú y yo nos ocupemos en malas obras, nos ocupemos en las obras de la carne. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a las obras de la carne y de cuáles son esas obras de la carne. Cuando nos vamos al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, aquí nos encontramos cuáles son esas obras en las que el enemigo trata que tú y yo nos ocupemos. Capítulo 5, verso 13 en adelante. Y allí nos dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. ¿Por qué dice la palabra de Dios que no usemos la libertad que Cristo nos ha dado como ocasión para la carne? Bueno, si vamos a Romanos capítulo 8, en Romanos capítulo 8 vemos cuál es la razón. Dice, el ocuparse, dice que en el capítulo 8, verso 5 en adelante, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, que todas estas cosas que el enemigo hace con el ser humano, lo hace con el objetivo de que tú y yo no agrademos a Dios, porque nos ocupamos de las obras de la carne. Pero cuando tú y yo, por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne, podemos agradar a Dios. Porque ¿qué nos dice el mismo capítulo de Romanos, del verso 12 en adelante? Dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que hay condiciones para tú y yo poder agradar a Dios. Pero debemos tener cuidado con la trampa de Satanás. Satanás nos hace creer que la guerra es entre tú y yo y no entre tú y yo. En el mismo capítulo que estábamos anteriormente, en Gálatas capítulo 5, siguiendo el verso 16, nos dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, el hombre, la mujer, no hacen lo que quieren. ¿En qué sentido? En esta vida, o tú le sirves a Dios o le sirve al diablo. O yo le sirvo a Dios o le sirvo al diablo. Entonces, por eso debemos examinar
¿Qué espíritu es el que nos está moviendo a nosotros? ¿Qué espíritu? Y aquí vamos a ver qué espíritu nos mueve a nosotros. Siguiendo el verso 17, el verso 18, perdón, nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, divisiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, tú y yo debemos saber qué espíritu es el que nos está moviendo, qué espíritu es el que nos está guiando. Dice que las obras de la carne se manifiestan y tú y yo podemos verlas, y que son, dice, fornicación, adulterio. Es decir, ¿qué es el adulterio? El adulterio es cuando tú y yo tenemos nuestras esposas, o tú tienes tu esposo y le somos infieles. Eso es adulterio. Es decir, si tú y yo estamos engañando a nuestra esposa, nos estamos viendo un espíritu de demonio. ¿Por qué? Porque los demonios habitan en las personas, habitan en la gente. Todas estas cosas, toda esta desgracia que tú ves en la tierra, son producto de a quien tú y yo hemos decidido darle nuestro corazón, a quien hemos decidido darle el derecho de que gobierne nuestra vida. Por ejemplo, si estamos en fornicación, que es un sinónimo de adulterio, pero también fornicación tiene como significado cuando tú y yo nos acostamos con una pareja sin habernos casado. Desde el principio de la creación, Dios dio el matrimonio. En el capítulo 2 de Génesis nos habla allí que por tanto el hombre dejará a padre, a madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Es decir, el concepto de ser una sola carne es matrimonio, y en el matrimonio hay que ser fiel. Es decir, que cuando tú y yo nos acostamos con nuestra pareja, no importa que tengamos hijos con esa pareja, si tú y yo nos acostamos con esa pareja que tenemos, estamos sin habernos casado, sin haber hecho un pacto matrimonial delante de la presencia de Dios, tú y yo estamos fornicando. Es decir, dice inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Bueno, la inmundicia es sucio, pero se refiere aquí a la suciedad espiritual. Cuando tú y yo cometemos barbaridades como hablar mentira, comer cosas inmundas también, eso genera inmundicia. Los que nos guían a nosotros a comer cosas inmundas y a pensar cosas inmundas, pensamiento malo, son espíritus de demonios. Por eso te dije que debemos saber a qué espíritu es el que nos mueve a nosotros. Dice lujuria. ¿Qué es la lujuria? Es un deseo excesivo por lo sexual. Por ejemplo, se podría decir lascivia. Cuando tú y yo amamos demasiado el sexo o practicamos de la pornografía, ese espíritu es obra de Satanás, es obra de la carne. Es decir, las obras o los designios de la carne no agradan a Dios. Tampoco pueden ajustarse a la ley divina de Dios. Es decir, que la victoria tú y yo la podemos tener si le damos el derecho legal espiritual a quien se lo ha ganado, que es Cristo Jesús en nuestra vida. La idolatría, es decir, idolatría cuando tú y yo adoramos falsos dioses, no hacemos imágenes, le prendemos vela a los muertos, eso es parte de la idolatría, o consultamos a los muertos, eso es parte de la idolatría. Es decir, esos son obras de la carne, son espíritus de demonio. Es decir, tú y yo hemos sido hechos una casa para que habite el Espíritu Santo en ti y en mí. Dice hechicería, enemistades, es decir, pleitos. Cuando tú tienes
enemistades con tu familia, con tu vecino, hasta pleito con tu esposa, con tu, con tu cónyuge. Eso también es obra de Satanás. Los celos también, las iras, o las contiendas, las divisiones, la herejía. Debemos ver qué espíritu es el que nos mueve. Y el enemigo está obrando y es astuto para obrar de esta forma. Porque así obró el enemigo en el cielo, creando disensiones entre nosotros mismos, guerras entre nosotros mismos. Y, hermanos y hermanas, debemos pensar bien antes de hacer las cosas. Debemos ver qué espíritu es el que nos está moviendo, el que nos está motivando. Nos sigue diciendo este comentario. Dice que a los que se sienten inclinados a sospechar de otros y a acusar a sus hermanos de cometer el mal, yo les diría, por favor, lean en el libro El conflicto de los siglos, el capítulo titulado El origen del mal. Dice, introduzcan sus verdades en sus corazones. Recuerden que fue el espíritu de envidia y de mala sospecha acariciadas en el corazón del ángel rebelde lo que dio comienzo a la mala obra que abrió las compuertas de la miseria sobre nuestro mundo. Satanás está trabajando en cada iglesia para arruinar el rebaño de Dios. Trata de llevar al hermano a pensar mal de su hermano y de esta manera causa mucho dolor y tristeza. He sido instruida a decir a cada alma que profesa ser seguidora de Cristo, guarden su lengua del mal y sus labios para que no hablen engaño. Es decir, tú y yo debemos pensar bien antes de cometer una acción. Pensarlo bien. Es decir, decía un pastor que debemos aprender a pensar sobre lo que se está pensando. Es decir, aprender a pensar sobre lo que estamos pensando. Es decir, si lo que yo voy a hacer procede de Dios. Nosotros debemos filtrar cada acto de nuestra vida por la palabra de Dios, por un así escrito está, por un así ha dicho Jehová. Y debemos orar mucho, porque el mismo Jesucristo, el mismo apóstol Pablo nos manda a que oremos en todo tiempo, en todo momento. ¿Para qué? Para que no entremos en tentaciones. Este comentario nos sigue diciendo que mediante la exaltación propia, Satanás causa la ruina del alma y su obra puede verse en cada iglesia. Es decir, la exaltación propia es el yo. Cuando yo quiero poner mi yo, cuando yo me vanaglorio de lo que yo sé, que la cosa se tiene que hacer como yo diga, cuando yo me vanaglorio o practico la soberbia en cuanto a quien yo soy. Hermano, dice la palabra de Dios que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Debemos ser humildes. El espíritu de soberbia, el espíritu de vanagloria no viene de Dios, sino viene de Satanás. Viene de la carne, son obras de la carne, no es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da como fruto la mansedumbre, la templanza, el amor, el gozo, la paz, la fe, la benignidad, la bondad. Esos son frutos del Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo debemos pedirle a Dios todos los días, que Dios nos llene de su Espíritu. Pero para que Dios nos llene de su Espíritu, tú y yo tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que creer en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Porque no se le puede servir a dos señores. Dios no nos puede llenar de su Espíritu, nosotros haciendo cosas malas, cosas que tú y yo sabemos, cosas que Dios y nosotros sabemos que hacemos. Dice que en este comentario, mis hermanos y mis hermanas, guarden estricta vigilancia sobre su espíritu, vigilen sus palabras, no sea que Satanás los lleve a repetir su propia historia. Vigilen sus pensamientos.
En estos días finales de la historia de la tierra, Satanás está trabajando con esfuerzo desesperado para incitar a las almas a pecar. Guarden su lengua como con freno. Mantengan sus pensamientos en la palabra del Dios viviente. El mismo espíritu que impulsó la rebelión en el cielo está trabajando en nuestras iglesias. Estamos viviendo los últimos días de la historia de esta tierra y Satanás está realizando esfuerzos decididos para trastornar la mente. Bueno, hermanos y hermanas, esto es una realidad y lo vemos. Producto de todas estas, de esa obra de Satanás, es todo lo que estamos viendo aquí. Pero tú y yo también somos culpables porque nos dejamos llevar de la carne. No obramos conforme al Espíritu. No hacemos morir, como dice la palabra, hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Tú y yo preferimos y nos inclinamos al mal. Nos gusta la maldad. Hermano, es tiempo de dejar de vivir en la carne. Es tiempo de dejar de ser desobediente. Es tiempo de escuchar a Dios, porque Cristo viene. Y si nos halla acariciando el pecado, cuando Él venga en la gloria del Padre y con sus ángeles, solamente estarán en pie aquellos que vencieron en Cristo Jesús, aquellos que dejaron que el Espíritu Santo formara a Cristo en su vida, formara a Cristo en nosotros, formara a Cristo en sí mismo. Aquellos que permitamos que Cristo sea formado en nosotros, estaremos en pie. Pero todo aquel que se halla acariciando un pecado cuando Cristo venga, será destruido por el resplandor de su venida. Mis hermanos y hermanas, que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos ayude a vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que nos siga dando vida para cada día ir edificando el carácter en Cristo Jesús y parecernos a Cristo, y que Cristo mismo se vea en nosotros, porque Él dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Que Dios te guarde, hermano, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.